two, three, four. Come on, for me, selector, put your hands in the air one time. I wanna see. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. I don't drink coffee. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. Juan Tripier es director de M&A y finanzas corporativas de PwC Argentina, que es una de las consultoras más importantes del mundo. Por segunda vez tenemos el gusto de recibirlo en este espacio. Charlamos con él en septiembre de 2024 y nos describió que se había registrado en aquel momento una incipiente cantidad de negocios que involucraron a compañías nacionales y extranjeras. PwC publicó oportunamente también su cierre de año 2024, que en el final tuvo algunos negocios bastante interesantes, que los vamos a repasar un poquito con Juan, y también trazó su horizonte para este año 2025, así que aprovechamos la presencia de Juan para desglosar un poco todas esas informaciones e informes, así que un gran gusto de volver a tenerte con nosotros, Juan. ¿Cómo estás? Bueno, decimos buenas tardes porque lo estamos grabando de tarde, pero bueno, podría ser totalmente atemporal porque bueno, la gente también en Spotify lo va a escuchar en cualquier momento y gracias por tu tiempo y tu atención. Perfecto. No, muchas gracias. Un placer volver a estar. Por favor, bueno, ¿cómo cerró 2024? Porque ahí a lo último hubo también, como decíamos antes, algunos negocios interesantes, de alguna manera trayendo como arrastre esa referencia que hacíamos en la charla anterior del mes de septiembre del año pasado, Juan. La verdad que nos sorprendió un poco porque el principio de año, el primer semestre, la actividad de M&A fue moderada, lo cual tenía lógica porque era un país que estaba en proceso de cambio, una economía que se estaba transformando, que se estaba abriendo y todavía habían ciertas inquietudes en cuanto al cómo se iba a hacer y eso. El tema de la normalización económica, creo que el plan claro que tuvo el nuevo gobierno y quizás una buena recepción así como que internacional y también local del mundo empresario hizo que en el segundo semestre es como que repuntar el nivel de actividad y se llegó a niveles de M&A que no se veían desde el gobierno de Macri. Hay todavía mucho por crecer, pero y si lo ves solamente en el segundo semestre del año, fue en esos 6 meses el mayor nivel de actividad en la última década. Así que bueno, se rompió un récord en esa segunda mitad de 2024. Sí, la verdad que mucha actividad también como que te muestra que había como que mucha actividad acumulada, ¿no? Como que habían como que muchos que quizás estaban esperando a un gobierno quizás un poco más amigable para las inversiones y a que se aclarara un poco el panorama económico y quizás es la muestra, ¿no? De que si generas condiciones pro mercado e incentivos, la inversión viene. Y esto que estamos hablando que fue el primer año de gobierno, queda muchísimo para hacer. Claro. Y más allá de la tendencia política, simplemente como pragmatismo de atraer y generar condiciones para el capital. Y en este sentido, Juan, bueno, fue fundamental el mostrar en definitiva un humor market friendly, como se le dice habitualmente, y esbozar en definitiva algunas cosas, porque
Bueno, yo no sé qué origen tuvieron, digamos, todas las operaciones o la mayor cantidad de operaciones extranjeras o nacionales que se cerraron en ese segundo semestre que explotó un poco respecto de lo que habían sido varios años anteriores. Digo esto porque todavía hay por delante un obstáculo que me imagino que para las empresas extranjeras debe ser bastante significativo, que es el del cepo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, eso del origen del comprador es interesante porque uno lo que normalmente piensa, bueno, es Argentina, una economía cerrada, cepo, inversión extranjera, al menos en M&A, no debería haber mucho. Ujú. Cuando terminas viendo las cifras, terminas viendo que en verdad este, la mayoría de los compradores son de origen extranjero. Sí es verdad que varios de esos ya tienen operaciones en Argentina, o sea, es una multinacional, su origen no es argentino, pero ya tiene una operación en Argentina y realizó adquisiciones. Así que la verdad que en los últimos años la mayoría de los inversores, su origen ha sido extranjero. Y eso para también mostrar un poco que si bien es verdad que se han ido multinacionales y todo eso, en Argentina hay mucha presencia de capital extranjero, porque en verdad, bueno, sigue siendo la tercera economía de Latinoamérica, muy importante en algunas industrias. Entonces, para muchos, condiciones favorables o no favorables, es un mercado donde hay que estar. Entonces, seguimos viendo inversión extranjera. Sí es verdad que en 2024 eh, fue casi empate. Normalmente venía siendo casi 60% inversor de origen extranjero, y en 2024 terminó siendo casi 50-50. O sea, incrementó un poco la presencia de locales, y eso también tiene un poco de sentido porque en los procesos de transición, normalmente el local es el que el proceso de transición y también como que de mayor incertidumbre, normalmente el local es el que sabe leer un poco mejor el ciclo económico de lo que viene, se anima más que el El extranjero. extranjero. Pero bueno, a ver, ahí cuenta o sea, este tema muy importante cuenta que vos mencionabas que los extranjeros ya tenían operación en la Argentina. O sea, que eran extranjeros, pero como que también eran un poquitito locales, si querés. Exacto. Conocían bien el paño. Eso es así. Creo que más o menos de esos extranjeros, la mitad eran, un poco menos de la mitad ya tenían presencia local y otra parte no. Pero ahí, de los que no, normalmente van como que a industrias muy, muy específicas, ¿no? Como por ejemplo el litio, Ujú. la energía, la tecnología. Es como que invierten en sectores como que donde Argentina como que, o a veces algunas partes del agro, se destaca mucho, es un sector muy fuerte en Argentina. En general es un sector donde tiene capacidad por exportar, y ese inversor extranjero es como que busca más el recurso, Sí, eh, le da más prioridad al recurso y no tantas las condiciones económicas locales. O sea, digamos, se banca la inflación y el riesgo país para poder acceder al recurso, que si en tecnología es la gente, el know-how, en minería es, bueno, es el mineral para exportarlo eventualmente. En petróleo, lo mismo. claro. En agro, alimentos. Sí. Entonces, ahí es donde sigues viendo presencia de jugadores extranjeros que son como que es una primera entrada al país, y después, bueno, siempre hay industrias diversas que quizás no catalogan acá, pero bueno, quizás era una empresa líder estratégica y alguien que está buscando crecer, consolidar su presencia internacional y bueno, necesita cubrir la región de Cono Sur e hizo la adquisición. Ujú. Hago un paréntesis acá para de alguna manera retomar un tema que ya lo explicábamos en la primera oportunidad en que charlábamos con vos, Juan, pero que amerita que la volvamos a mencionar para que se entienda un poco también la lógica de este tipo de negocios. O
sea, una adquisición por parte de una empresa extranjera o, digamos, no sé, digo, o aún nacional, de otra empresa nacional, no es de un día para el otro. Nos gustaría que nos recuerdes un poquitito el proceso, digo, como para entender que eventualmente en este segundo semestre que vos empezabas describiéndonos como que explotó, evidentemente había algunos negocios que estaban un poquito con el freno de mano para ver qué pasaba, ¿no? O sea, porque los procesos, bueno, obviamente no tienen un plazo fijo, pero suelen ser, digamos, bastante laboriosos y, bueno, con cierta extensión en el tiempo hasta que se concretan. Sí, sí, es un buen punto y es tal cual. Los procesos de compra-venta de empresas, M&A, son procesos largos. Una transacción típica normalmente te toma entre 6, 9 meses y hasta 12 meses y puede ser hasta más. Ujú. Hay algunos procesos que pueden ser más rápido. Yo he estado en transacciones que se han cerrado en 3 meses, pero no es lo común. Claro, Porque ahí está, primero está la parte de preparación de la empresa, después está la parte de, bueno, salir a buscar interesados. Entonces, te salir a buscar interesados y en Argentina te toma un poco más de tiempo, hasta que, bueno, finalmente consigues como que uno o más interesados y empieza un poco la parte de como le compartes información, sí, te hacen ofertas, te hacen un due diligence, haces la negociación de los contratos, hay ida y vueltas, ocurren crisis en Argentina, total. entonces son procesos largos. Entonces una transacción que se cerró en el segundo semestre y se empezó a planificar en el 2023. Claro, mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Sí, 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 porque Ah, hay muchos procesos donde, bueno, quizás no pudiste cerrar o quizás las condiciones de Argentina cambiaron y hubo una devaluación, se te cayó la transacción. Entonces, bueno, esperas un tiempo y después vuelves a salir. A veces son procesos de intentos sucesivos y pueden ser años. ¿Quedaron en stand-by muchos procesos en lo que, digamos, a ustedes respecta? Creo que eh, Sin dar precisiones, no te vamos a poner en el aprieto de darlas claramente. no, no, creo que ya venían varios temas en stand-by desde antes. Claro, lo que comentábamos recién. Sí, 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 que, o sea, procesos o cosas donde 2023 con el nivel extraordinario de incertidumbre que hubo, porque uno hubiera pensado 2023, bueno, 2023, como pasó más o menos en 2015, era un año para posicionarte para lo que venía. Ujú. El tema es que en 2023 el panorama no se despejó hasta después de la segunda vuelta y con Milei tampoco sabías que se venía algo pro mercado, pero no sabías exactamente qué se venía. Entonces, sin duda creo que se demoraron decisiones de inversión y se demoraron procesos hasta, hasta que se despejara un poco más el panorama. Totalmente. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos charlando con Juan Tripier, que es quien lleva adelante M&A y también finanzas corporativas de PwC Argentina. Juan, en lo que tiene que ver con rubros, ¿hay cierta similitud, por decirlo de alguna forma, en lo que tiene que ver con los rubros también que son un poco los favoritos del mercado a nivel local y a nivel internacional? ¿Hay una correlación ahí? A ver, en Argentina, normalmente en los últimos años, 60-70% de la actividad de M&A, de las inversiones, normalmente están yendo a tres grandes sectores. Energía y recursos, que eso incluye petróleo y gas, electricidad y minería,
todo lo que tiene que ver con tecnología, y después la parte de agro. Esos son como los tres sectores que en Sí. general mueven el mayor nivel de actividad en los últimos años, y vemos que posiblemente siga siendo así, pero ahora creo que vamos a tener un poco más de diversidad de sectores con una economía más abierta, porque lo que decíamos antes, estos sectores traccionaban tanto porque son sectores como que basados en recursos. Entonces, el inversor prioriza más eso. Ahora, con una economía más abierta, es como ya empiezan a resaltar más sectores por estar en un proceso de quizás de apertura y de normalización económica. Entonces, por ejemplo, el sector de servicios financieros, que siempre generó transacciones, pero quizás no tanta en los últimos años. Entonces, un sector financiero que está volviendo a ser más dinámico, más nivel de crédito, porque ya el gobierno no absorbe tanto, y bueno, debería empezar a crecer. Y la industria de farma, por ejemplo, tuvo varias transacciones el año pasado, debería empezar a traccionar. Así que veo algo como que vamos a tener como que más diversidad de sectores, ¿sabes? Con mayor nivel de transacciones deberían destacarse mayor diversidad de sectores. Totalmente. Y en este aspecto, si tuvieras que elegir un par de las más importantes o un podio de tres, ¿con cuáles te quedarías de lo que pasó justamente en ese segundo semestre de 2024? Bueno, creo que la actividad de petróleo y vaca muerta está generando muchísimo nivel de actividad. Ahí estuvo la transacción de Exxon, donde por una parte compró Plus Petrol y después eh, compró YPF también. Ujú. También tuvo estas transacciones de venta de áreas maduras. De YPF, claro. Sí, y me sorprendió bastante minería. Minería generó mucho nivel de transacciones, y ya no estamos yendo como que ya no es solo litio. Estás hablando de transacciones importantes en cobre, en oro y plata, hubieron transacciones en uranio también. Ujú. Entonces, es un sector donde hay muchísimo capital, o sea, hay muchísima oportunidad, y de verdad entraron jugadores con transacciones súper importantes. Y que pueden eventualmente multiplicarse también, digo, dado que algunas legislaciones locales fueron cambiando también, teniendo un sesgo más proclive también a la explotación minera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Igual entiendo, o sea, no es mi área así como de especialidad, pero entiendo que varias provincias mineras tienen una legislación provincial bastante amigable pro mercado, ¿no? Inclusive más que en otros Energética. países. Pero tienes la traba económica e incertidumbre país, pero también entiendo que hay algunas otras provincias donde tienen mucho potencial mineral y no han abierto su legislación. Así que seguramente el movimiento de inversiones que va a haber, que está habiendo y que seguramente va a seguir y va a crecer en estas otras provincias, seguramente va a dinamizar mucho cosas que se pueden hacer en otras regiones. Totalmente. Juan, no quiero decir una cosa por otra, pero me parece que también el precio del ticket promedio, es decir, las operaciones crecieron mucho en cuanto a cantidad de dinero involucrado respecto de lo que había sido también el primer semestre, ¿no? Sí, 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 es un buen punto que a nosotros también nos llamó la atención. O sea, hubo tres transacciones por arriba de 1.000 millones de dólares, algo que no ocurría desde el año 2010. Para que veas que todavía estamos hablando que Argentina todavía es un mercado pequeño. Y nosotros también lo estamos viendo un poco este año también. Estamos viendo como que hay como que más movimiento de transacciones grandes, ¿no? Y entonces ahí es cuando ves un poco que se están abriendo ventanas de inversión, porque también es como un termómetro de
de la economía. O sea, nadie va a invertir montos tan grandes si no hay una cierta nivel de mayor previsibilidad, que no significa que todavía lo siga habiendo, pero sin duda es una buena señal. Es una medida, podría ser tomado como una medida entonces. Sí, no, pero totalmente, no lo dudes, no lo dudes. Sí, un ejemplo ahora, que es súper público, el tema de Telecom y Telefónica. Exacto. Transacción por arriba de $1.000 millones, y lo que salió en la noticia también es que buena parte con financiamiento. El tema de financiamiento no es menor. En el mundo, la mayoría de las transacciones tienen un fuerte nivel de apalancamiento. Eso te iba a preguntar justamente. ¿Es habitual? En el resto del mundo es totalmente habitual. En Argentina no, en Argentina es cash. Bueno, pero El que, por la condición macro también hasta hace un tiempo, en definitiva. Era así. claro, totalmente, totalmente. Podías ver un poco de financiamiento, pero solamente si el que compraba con una empresa de afuera se conseguía su financiamiento, pero medio como que apalancado en el resto de su operación. Nadie te daba nada contra Argentina. Uh-huh. Entonces, esto es como que un pequeño cambio de paradigma donde hay muchísimo camino por recorrer, y los que están obteniendo financiamiento son los jugadores grandes, ¿no? Que consiguen este financiamiento, pero bueno, también emiten ONs en los mercados internacionales. Claro. Pero eso es algo con un mercado de crédito más dinámico. Eso es algo que se viene y debería dinamizar muchísimo las transacciones, porque la verdad, no las transacciones de M&A es como que es capital intensivo, por decirlo de alguna forma, y no todo el mundo tiene la liquidez para hacerlo, ¿no? Muchas veces terminas si el comprador no tiene la plata, necesita un esquema de seller finance, tiene que financiar el vendedor, y no todo el mundo no todo el mundo acepta eso. Claro. Entonces, que haya financiamiento es como debería generar mucho más transacciones, pero todavía estamos lejos, pero son buenos indicios. Uh-huh. Cuando vos hablas de agro, ¿a qué te referís en particular? Digo, teniendo en cuenta de que por ahí el humor, por decirlo de una manera, reinante, tanto por... después me interesa hacerte una preguntita más, por lo menos con respecto al tema del financiamiento a través de obligaciones negociables. Pero cuando te referís a agro, estamos hablando de qué en particular, teniendo en cuenta, como decíamos también, de que, bueno, no sé, digo, la exportación de granos también está un poco ahí con el tema cepo de por medio, con un dólar especial, con, bueno, también cierto estrés desde el punto de vista de cómo están atravesando este momento algunas empresas grandes. Así que bueno, te dejo para que amplíes, si puede ser. Te perdí un poco en esta última parte. No, te decía que bueno, por ahí también hubo algunas ocasiones en las que, algunos casos, ¿no? En los que también hemos visto que empresas dedicadas al agro muy importantes están pasando por un momento financiero delicado, ¿no? Por eso digo, por ahí, ¿cuál es la oportunidad que se ve justamente para que se den transacciones en la cuestión del agro? Ok, sí, cuando me refiero a agro, o sea, quizás estoy siendo como que sumamente amplio, Uh-huh. pero cuando analizas las industrias tienes que ser un poquito abarcativo. O sea, era básica, cuando digo agro me refiero a alimentos y agro, y eso puede ser todo, desde empresas productoras de alimentos, y también incluye como que la cadena de valor del agro, Ok, desde perfecto. productores, desde empresas de servicios hasta los exportadores. Es amplio. Y, y sí, esos casos que están empezando, que están empezando a surgir,
sea, te muestra un poco la situación, o sea, no tanto en el agro, pero también a nivel general, que estamos en un momento donde la economía está haciendo una transición muy, muy fuerte. Claro. Donde es una economía cerrada, con una situación cambiaria, y ahora estás yendo hacia una economía abierta con otro esquema cambiario. Entonces, muchas industrias están teniendo como que, al menos de lo que nosotros estamos viendo, es como que cambios como que muy, muy significativos, donde ahora es como que tienes que empezar a competir de verdad. Ujú. Eh, y muchos sectores van a reaccionar, algunos sectores van a ser más afectados que otros, y dentro de cada sector van a haber empresas que van a reaccionar que están mejor posicionadas que otras. Así que es algo que veo que está sucediendo en el agro, pero seguramente va a suceder en otros sectores. Van a haber muchos cambios en el contexto competitivo. Que eso cómo puede afectar a la actividad la actividad de Money. Bueno, eso puede generar como algunas transacciones como que de estilo oportunístico, Ujú. porque definitivamente está un sector en crisis que se necesita consolidar y necesita inyección de capital. eh, y entonces algunos sectores quizás va a haber un poco más de eso, pero en general el agro en Argentina es como que es muy fuerte, compite a nivel internacional. Entonces no sé si es algo así que debería afectar como que en lo negativo, pero en sectores donde van a haber cambios, pueden haber como que transacciones del tipo reactivas, por decirlo de alguna forma. Totalmente. Y de las transacciones que se realizaron también, ¿qué tan apalancadas estuvieron? Algunas, bueno, nos comentabas que muy o bastante, ¿no? Y obviamente también eso habla de el humor favorable que hay o la confianza que empezó a haber para con la economía argentina, ¿no? Correcto, correcto. Perfecto. Bueno, Juan, no sé si nos estás escuchando bien, porque por ahí estábamos perdiendo un poquito de la señal. Sí, Eh, te perdí un poco en la última pregunta, pero No, de resto te decíamos, digamos, no, por favor, esto también va a estar editado. Te decía que las operaciones que se concretaron, qué tan apalancadas estuvieron, de acuerdo a la visión de ustedes. apalancadas te refieres a deuda. Exacto, a ONs, por ejemplo. Ahora, en general, no, es- no hay, como dije antes, no hay tantas transacciones donde se apalancan con financiamiento. Sí. Puede ser que haya algunas transacciones pequeñas, donde quizás que si el que compra también es una empresa mediana, puede tener algún tipo de financiamiento. Creo que la parte del apalancamiento lo ves ya más en transacciones más grandes. Por ejemplo, la transacción de Galicia y HSBC es público también. Sí. Parte se financió con un bono que estaba emitiendo Galicia en el exterior. Entonces, yo creo que eso lo terminas viendo en transacciones más grandes. En las más pequeñas todavía no lo ves tanto. Pero también hay que ver ese tipo de financiamiento, ¿no? Y esto te muestra un poco este, por qué no hay. O sea, el financiamiento que consigues hoy en Argentina, hoy todavía es 24 meses, 36 meses. Es un plazo muy corto para financiar una transacción. Una transacción necesita 5 años, 7 años. Hay casos particulares, pero es una inversión de largo plazo. Entonces necesita financiamiento de largo plazo. Claro. Y todavía los niveles de confianza que, digamos, que son necesarios para llegar a esos plazos son el camino que nos queda por recorrer. Es exactamente así. Entonces los jugadores grandes, este,
yenes que están saliendo en dólares, que están saliendo afuera también, y están pudiendo conseguir 5 años, 7 años, creo que YPF sacó algo de 10 años inclusive. Entonces es algo que debe empezar desde arriba y ojalá con la economía normalizándose debería ir mermando hacia abajo, pero lo es el financiamiento en pesos. Financiamiento en pesos, más de 24 meses todavía es difícil de conseguir, al menos en el mercado de yenes local. Claro. Por último, Juan, bueno, la perspectiva para 2025 es buena. Ahora, buena como para imaginar que puede ser aún mejor que ese segundo semestre de 2024, o hay que ser más cauteloso. No, nosotros creemos que la actividad debería más o menos mantenerse en los mismos niveles, o sea, vemos como que un año muy muy positivo. Vemos que hay muchas empresas que se están saliendo, que están empezando a prepararse, o sea, porque vemos que se viene una ventana de liquidez de movimiento que debería ser este año o el próximo y ojalá se mantenga en el tiempo. Entonces varios están aprovechando esta como apertura, este buen momento que se viene, como para prepararse y eventualmente salir a encarar un proceso de venta. Creo también el tema de las elecciones de medio término quizás generan como que alguna inquietud o algunos lo ven como una especie de prueba adicional de que bueno, esto sigue por el buen camino. Entonces por eso algunos dicen bueno, quizás 2026 va a ser como más que 2025. Claro. Pero creo que estamos como en un camino creciente Ujú. y vinculado un poco con el plan de normalización que está haciendo el gobierno y las distintas desregulaciones que sigue haciendo. Y bueno, y el cepo en eso hablábamos antes de termómetros y todo eso, el cepo también es como que una medida, un indicador importante. Totalmente. Y los elementos exógenos, como las políticas que por ahí, desde el punto de vista de aranceles, se está desplegando Estados Unidos, ¿no se podrían convertir en un obstáculo? O sea, yo creo que eso genera va a generar un poco de incertidumbre como que a nivel global. Ujú. Creo que Argentina todavía sigue siendo una economía como que bastante cerrada, eh, y no debería, a veces, ¿sabes? Para bien o para mal, Ujú. pero a veces un poco. Claro, a veces te protege, ¿no? Claro, exacto. Cuando estás tan cerrado, a veces lo de afuera no se siente tanto. Al mismo tiempo, hablas un poco escucha que el gobierno está viendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Eh, Yes. entonces, ¿sabes? Creo que es algo que sin duda va a afectar a nivel global. Quizás no se va a sentir, puede que no se sienta tanto acá porque todavía seguimos siendo un poco, estamos como en un proceso de apertura, pero sí es verdad que puede generar como que puede demorar decisiones e inversiones internacionales porque no sabes bien, alguien tiene que decir, bueno, ¿dónde pongo una planta de producción? Entonces quizás eh, a nivel de decisiones así como que afecte, pero quizá como Argentina todavía no está así siendo un foco para eso. Claro. Eventualmente sí para otras actividades que ya se vienen desarrollando o que vienen por ahí pasando por un momento un poco complicado, ¿no? Sí. Ahí en ese caso ya sería diferente. Juan, la verdad que bueno, te sacamos el jugo a full. La tercera ocasión, digamos, la tercera invitación la vas a pensar dos veces después de esta, después de No, no, esta charla.
Un placer. Y la verdad que para nosotros también recibirte, así que te queremos agradecer mucho por tu tiempo y por la atención que nos prestas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.